Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy, que es intervalos de confianza. ¿Tá? Vamos a repasar un poco del concepto de dónde viene todo esto, pero vamos a hacer básicamente intervalos de confianza en la clase de hoy. Como siempre, esto es un resumen de todo lo que es intervalos de confianza. Entonces, intervalos de confianza, para recordar y comprender bien de dónde salían todo este tipo de intervalos, es que debemos recurrir a lo que se llama la estimación. La estimación de parámetros. ¿Ah? Como todo, podemos hablar de estimación paramétrica y no paramétrica. En este caso vamos a ver estimación parámetros, porque la estimación no paramétrica es como, bueno, estrictamente hicimos algo de estimación no paramétrica, muy poquito comparado con lo que realmente es, y es estimar una distribución. Eh, Como vieron en Matemáticas 05, están los test para distribuciones, para los test no paramétricos, que es para estimar distribuciones y aún otro tipo de decisión o discusión que se pueda tratar, o los test paramétricos que, bueno, no va a estimar un parámetro o a concluir sobre un parámetro. Entonces, la primera clase de este práctico 3 es estudiar un poco o recordar un poco lo que son las estimaciones por intervalo. ¿Tá? Y después de las otras clases vamos a ver los test de hipótesis que nos van a servir para tomar una decisión. La estimación de parámetros la podemos hacer de dos maneras. Podemos hacer estimación puntual o estimación por intervalo. A lo que llamamos intervalos de confianza. La estimación puntual, a modo de repaso y para comprender un poco mejor qué es la estimación por intervalo, la estimación puntual se basa en, bueno, ambas se basan en recopilar una serie de datos, aleatorio, claro, y en base a eso obtener resultados de estimación. Los estimadores o la forma en que vamos a estimar eh, los parámetros son función de los datos, que justamente los datos van a definir cómo estimamos un parámetro. La estimación puntual se basa, si recuerdan como hacíamos en 0,5 hace un tiempo, se basa en tener unos datos o una función de distribución y aplicar, por ejemplo, método de los momentos, método de máxima verosimilitud, de máxima verosimilitud, por ejemplo. Básicamente nos va a decir, bueno, el parámetro vale tanto. En función de la función que tiene de distribución, de densidad, vamos a estimar la forma matemática de estimar un parámetro. ¿Tá? Y en base a la estimación que tenemos, usamos los datos, ¿tá? Los datos registrados o la toma de datos de la muestra, y con eso aplicamos la fórmula y calculamos el valor puntual del parámetro. Si queremos estimar un parámetro θ, recuerden que le ponemos el gorrito para decir que era estimado puntualmente, o el método de los momentos, o θ, o el método de máxima verosimilitud. Quedan formas que no necesariamente llegan a dar lo mismo, porque son métodos distintos. Hay un método más confiable que otro, o bueno, pero son ambos válidos. Y eso es la estimación puntual. Nos dice, bueno, el parámetro vale tanto, o estimo que vale tanto.
Y nos dan un valor puntual. Simplemente un valor puntual. Ahora, es utilizado eso, claro, es utilizado, pero como todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Simplemente cuando nosotros damos un valor, solamente, bueno, vale tanto, no estamos teniendo en cuenta la incertidumbre que estamos cometiendo. Si bien esto está maximizando la verosimilitud, no es necesario entrar en detalle de qué significaba la verosimilitud, pero bueno, está teniendo en consideración una maximización, una optimización matemática. Eso tiene una fuerza importante en el fundamento, y en la explicación y la justificación de por qué se utiliza esto. Ahora, la estimación por intervalos me está diciendo que, bueno, el parámetro va a pertenecer a un intervalo. Intervalo A en función de x1, x2, xn, o sea, en función de la muestra de los datos, hasta B, x1, x2, xn. Básicamente me dice, bueno, el θ pertenece a ese intervalo. Calculamos un intervalo y decimos, bueno, el θ anda por ahí. Esto es lo bueno que tiene, que nos da una amplitud, un rango de los posibles valores en los cuales puede estar θ. Estrictamente lo que se va a decir es que la probabilidad de que θ no pertenezca al intervalo, lo podemos así para no escribir todo eso, que ya sabemos que depende de la muestra, tanto el A como el B son valores del intervalo para estimar el parámetro que depende de la muestra. Cuanto más muestra tengamos, va a ser más fino el cálculo, pero depende de la muestra. Esta probabilidad, la probabilidad de que el θ no pertenezca a ese intervalo, vale alfa. Esta es la definición de intervalos de confianza. Es la probabilidad de que el parámetro no pertenezca al intervalo es alfa, siendo alfa el nivel de significación. Y por otro lado, que tiene mucho que ver con esto, lo que decimos acá es que 1 menos alfa es la confianza. ¿Bien? Bueno, esto se puede interpretar intuitivamente de otra manera. Esto es un poco la definición, pero más intuitivamente lo que se dice es que la probabilidad de que el parámetro, θ de forma genérica, ¿verdad? El parámetro pertenezca al intervalo, acá es que no pertenezca, acá es que pertenezca, es bueno, el complemento, 1 menos alfa. O sea que la probabilidad de que pertenezca al intervalo, de que un parámetro pertenezca al intervalo de confianza, es la confianza. ¿Bien? El propio nombre lo dice, es 1 menos alfa la confianza. Bien. Estrictamente, cuando hablamos de cualquier estimación de un valor central, esto no aplica para cuando hacemos varianza, pero cuando hacemos para estimar un valor central, como un promedio, el valor mu, vamos a tener la siguiente consideración. En principio, lo que vamos a estimar nosotros es, bueno, posibles cosas a estimar son el valor mu, el valor sigma, o sigma a la 2, es lo mismo que la varianza, es lo mismo. Y algo muy estimado también es la proporción P. Vamos a ir definiendo cada uno y viendo los detalles de cada uno, pero bueno, nosotros podemos estimar
si estamos hablando de, por ejemplo, ¿cuánto vale el pH de un curso de agua en un río? Podemos tomar una serie de muestras, obtener datos, y en base a esos datos dar una estimación por intervalo del valor real del pH. El valor real del pH no lo sabemos, por eso tomamos muestras, pero hay alguna variabilidad, tanto en errores en la medición, errores en el curso de agua y errores aleatorios, errores no asignables, o sea, errores que no podemos disminuir, por ejemplo, errores en manipulación, errores en interpretación de datos y demás, todos errores intrínsecos, que generan a que no podamos conocer de forma exacta el valor real del pH en el curso de agua, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos es, tomamos una serie de datos, cuanto más mejor. Acá afecta un poco la parte económica de, bueno, tomar datos es plata, es mandar gente a que tome una muestra, usar material, después analizarlo en el laboratorio. Todo eso es una condición de equilibrio que, bueno, en la práctica va a decir, bueno, para tal caso toma 10, está bien, para el otro caso toma 50, para el otro caso toma 3, no más. Eso lo dice la práctica. Y a una norma ocasional. Entonces, en ese caso, para eliminar todas las fuentes de error, es lo que se hace una estimación, o para minimizar las fuentes de error, es lo que se usa un intervalo de confianza. El intervalo de confianza, en ese caso, me va a decir que el mu va a pertenecer a un intervalo de confianza que tiene una confianza asociada de 1 menos alfa. Entonces, el intervalo de confianza, como se puede deducir o se puede llegar a comprender, que depende, los extremos dependen de la muestra, pero también depende del nivel de alfa que le estemos dando. Porque si solamente dependiese de la muestra, yo si cambio esto, y esto no me depende de alfa, cuando cambio el alfa me va a cambiar la probabilidad y me va a mantener el intervalo, lo cual no tiene sentido. Si yo cambio la probabilidad acá y acá no me cambia nada, estrictamente no me debería de cambiar. Por eso es que acá tiene un vínculo dependiente de forma totalmente implícita, no es tan directo y tan lineal, pero depende del alfa. Entonces, para el sigma pasa parecido, pero para el sigma lo que vamos a ver es que no podemos expresarlo como un más menos. Ya vamos a ver bien eso. Ustedes ya recordarán algo de otros cursos, pero los intervalos de confianza se pueden expresar como intervalo o como más menos. Lo vamos a ir viendo. Y la proporción real, bueno, si yo tengo un lote de un camión que me llega, por ejemplo, un ejemplo que voy a aplicar acá sería el cereal que llega a una cervecería, para hacer cervezas. Si el cereal no cumple con determinada condición, se considera defectuoso, para que sea de óptima calidad la materia prima para la elaboración de cerveza. Entonces, lo que pasaría ahí es que el lote o el camión tiene una proporción, porque no todo es perfecto, tiene una proporción de cereales o materia prima defectuosa. Entonces, si en el caso que sea cereales, por ejemplo, pueden haber millones de granos de cereal en el camión, y tal vez de cada 100 hay uno defectuoso. Entonces ahí tenemos un 1% de defectuosos, una proporción de un 1% de defectuosos. Puede ser 2, puede ser 2,5, puede ser 0,22%. Eso, para saberlo hay que tomar una muestra, analizarla, bueno, eventualmente cultivarla y tomar alguna decisión y demás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que no sabemos realmente es cuánto vale exactamente la proporción de materia prima defectuosa. Entonces eso es algo que se va a estimar. Si supiésemos cuánto sería la defectuosa, bueno, no hacemos cuentas, todo más sencillo y listo. A veces lo que pasa es que el fabricante te dice, bueno, la proporción vale tanto. Y ahí está en si le creemos o no. Por eso hacemos nuestras propias pruebas para
chequear si hay evidencia para ver si lo que nos dice el fabricante es cierto para aceptarlo o no para rechazar. Que eso se puede hacer con intervalo de confianza, pero más precisamente se hace con test de hipótesis que vamos a ver en este mismo práctico la clase que viene. Pero para que vean el concepto de la utilidad que tiene, que es una utilidad muy buena, es una utilidad bastante interesante. Entonces, tanto la estimación de valores medios como la estimación de proporciones se hace del estilo valor medio más menos incertidumbre. Bien, esta de acá es automáticamente nos da un intervalo de este estilo sin más menos. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar en la clase? Vamos a analizar los intervalos de confianza para mu, vamos a analizar los intervalos de confianza para sigma, y después vamos a analizar los intervalos de confianza para la proporción, que es muy parecido al, de hecho, ese mismo formato que tiene los valores génicos. Entonces, vamos a empezar haciendo intervalos para valores medios. Entonces, esto es del estilo, bueno, el intervalo de confianza para mu es del siguiente estilo. El estimador puntual de mu es el promedio, ¿está? Por método de los momentos, y bueno, como se puede haber visto antes, es el promedio. Entonces, ¿cómo estimo mu? Como el promedio. El estimador de mu es el promedio. Pero tengo que tener un error asociado a esta medición. Entonces, le agrego un más, menos, un factor K, por la desviación estándar del promedio. La realidad es esa, le doy el valor medio estimado y le sumo unas unilateralidades, un más y un menos, o sea, una distancia para los lados, un intervalo para los lados, que sea un factor, o sea, un coeficiente de la desviación estándar. Lo cual tiene sentido, porque para hacerlo relativo a esto, tengo que tener distancia respecto a la dispersión, o sea, a la desviación estándar. Y acá surgen varias cosas. Cosa principal es, o sea, cosa número uno, ¿siempre conozco el sigma? No. Entonces, cuando estimemos mu, vamos a tener dos casos. Vamos a tener la estimación de mu pero para varianza conocida, se le pone varianza conocida o sigma conocido, ¿tá? Desviación estándar conocida, es lo mismo. O estimación de mu para varianza desconocida. Bien, yo si la conozco, bueno, la utilizo. Si no la conozco, voy a tener que, además de estimar mu, estimar la varianza. No es nada muy complicado, ya lo van a ir viendo, pero la realidad es que hay veces que conocemos la varianza y hay veces que no la conocemos. Entonces, antes que nada vamos a asumir que conocemos la varianza para hacer el desarrollo y la analogía es exactamente igual. Entonces, lo hacemos una sola vez para la varianza conocida y después van a ver que es todo igual. Entonces, ¿qué es sigma x? Si ustedes recordarán, la varianza del promedio, bueno, la varianza del promedio es la varianza de la sumatoria de i igual 1 hasta n de xi sobre. Bueno,
el 1 sobre n lo saco de la varianza, todo lo que sale de la varianza sale elevado a la 2. Esto sale como 1 sobre n a la 2. ¿Ah? Por la varianza de, bueno, x1 más x2, xc. Como tiene el coeficiente 1, todo esto sería 1 sobre n a la 2 por, bueno, varianza de x1 más coeficiente de x2 a la 2, o sea, 1 a la 2, ¿tá? Por varianza de x2, etcétera, etcétera, varianza de x. Bien, y yo lo que no les dije hasta ahora es que para hacer todo esto que estamos haciendo tenemos que tener en consideración una sola cosa, una cosa principal. Tenemos que decir que xy sea I y D. ¿Qué es I y D? Es independientes idénticamente distribuidas. Todas las X, los datos de la muestra son independientes entre ellos y son idénticamente distribuidos. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de estos, cada uno de XY, tiene una distribución normal de parámetro mu sigma a la 2. Conocida o desconocida, pero son todas iguales. Y son independientes entre ellas. ¿Qué significa eso? Que como son todas iguales, cada una de las XY, bueno, esto que está acá es sigma a la 2. Esto que está acá es sigma x, ¿verdad? Sigma x a la 2. Esto que está acá es sigma x a la 2. Todas tienen una varianza. Son n veces, entonces acá lo que nos va a quedar es n sigma x a la 2 sobre n a la 2. O sea, sigma a la 2 de x sobre... Y retomando del principio, estamos haciendo la varianza del promedio. O sea, esto que está acá es sigma a la 2 de esta variable, que es x promedio. Bien, entonces, borro acá. Y esto acá también, voy a poner lo del principio igual a lo del final. O sea que sigma de x promedio a la 2 es sigma de x a la 2 sobre n. Si le tomamos raíz cuadrada de ambos lados, se llega a que sigma x promedio es igual a sigma x sobre d. Y bueno, la desviación estándar del promedio es la desviación estándar de x sobre raíz de x. Entonces, esto es lo que coloco acá. Básicamente, lo que nos va a quedar es que el intervalo de confianza de mu es x promedio más menos un factor, un coeficiente de sigma x sobre raíz de n. O sea, básicamente le hago la varianza a todos los datos que obtengo, ¿ah? Y lo divido entre raíz de la cantidad de datos que tengo. Ahora, esto se calcula sumando todo, dividiendo entre el total, y esto que está acá es un coeficiente que depende de la distribución que tenga esto que está acá, o sea, todo esto que está acá. Esto es, si es sigma conocido, es normal. Si es sigma desconocido, es t. Ah. Entonces, vamos a poner los dos casos acá.
vamos a poner que sigma conocido y sigma desconocido. Si es sigma conocido, es el intervalo de confianza de sigma, de mu, perdón, es x promedio más o menos z de 1 menos alfa sobre 2 por sigma x sobre raíz de e. Ya les explico por qué el 1 menos alfa sobre 2. Y después, si es de varianza desconocida, es igual, es x promedio más o menos sigma x sobre raíz de e. Pero acá en vez de ponerle z, le ponemos t de student de 1 menos alfa sobre 2 con n menos 1 grados de libertad. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer acá ahora es tratar de muy brevemente entender por qué sale el 1 menos alfa sobre 2. Vamos a verlo para el caso de la normal, que es totalmente igual para el caso de la de esto. En el caso de la normal, la z estandarizada, recuerden que z estandarizado de la normal tenía distribución, z se distribuye normal, parámetro 0, 1 grados. Es lo mismo. Si nosotros queremos acumular, por ejemplo, una confianza de esto que está acá, nuestro intervalo empezaría acá y sería todo esto de intervalo. Sería, bueno, todo esto que está acá en azul, 1 menos alfa. Está. Entonces, por complemento, esto que está acá, esto es rojo, más esto que está acá, sería alfa. Pero ¿qué pasa? Esto es simétrico. Si esto más esto vale alfa, esto más esto vale alfa, lo que significa que solamente esto vale alfa sobre 2 y solamente esto vale alfa sobre 2. ¿Por qué? Porque justamente es simétrico y esto más esto tiene que sumar alfa. La significancia, o sea, que caiga fuera del intervalo. Entonces, ¿por qué se pone 1 menos alfa sobre 2? Porque en realidad la tabla, este es un valor que se saca de tabla, no se calcula porque son integrales complicadas, se saca de tabla, tanto este como este. La tabla la que nos va a dar, por lo general, es, bueno, me pagan un valor y me da el acumulado. Lo que acumula de integrar desde este punto hacia atrás o ese punto hacia adelante. Particularmente es desde ese punto hacia atrás, por cómo está definida la función de distribución. La función de distribución de un punto es la integral de menos infinito hasta ese punto. Esto teóricamente es igual. Las tablas a veces están escritas de otra manera, pero teóricamente eso es igual. Es que es la probabilidad de menos infinito hasta el punto, ¿tá? Y lo que acumula. Entonces, ¿por qué 1 menos alfa sobre 2? Y es tan sencillo como ver que, bueno, si yo quiero ver en este punto, esto sería z de 1 menos alfa sobre 2. Esta acá sería, bueno, el complemento, el del opuesto, digo, menos z de 1 menos alfa sobre 2. Si yo saco este de tabla, este sale al poner un signo de menos, simplemente. Entonces, yo en la tabla de z, ¿cuánto va a acumular este valor? 1 menos alfa sobre 2, justamente es porque todo, o sea, este punto acumula todo esto que está acá. Todo hacia atrás. Y lo que está en negro, ¿cuánto es? Lo que está en negro sería, de este lado sería alfa, perdón,
1 menos alfa. Y además hay que sumarle este pedazo de acá que es alfa sobre 2. Bueno, en esta cuenta va 1 menos alfa sobre 2. Por eso es que se pone 1 menos alfa sobre 2, porque es hasta el punto que acumula esto más este residuo. De forma totalmente análoga pasa con cualquier distribución, como la T-Student. Bien. Bueno, una corrección que vamos a hacer acá es que en el caso de que sea de varianza desconocida, no estaría bien ponerlo de esta manera, porque esto sería, bueno, el estimador del sigma x. ¿Tá? Estrictamente, cuando hablamos de varianza desconocida, hay que escribirlo de la siguiente manera, como el intervalo de confianza es x promedio más menos t de 1 menos alfa sobre 2 con n menos 1 grados de libertad, y el estimador del sigma es S, o SX, como le quieran llamar, sobre raíz de n. S es la desviación estándar, desviación estándar muestra, que como recordarán de ayer, de la clase anterior, es S se calcula como, bueno, S a la 2 se calcula como la sumatoria I igual 1 hasta n de xi menos promedio a la 2 sobre n menos 1. Entonces, esto se saca. Este cálculo no se hace, es un cálculo tedioso, no es difícil, pero es muy tedioso. Hacerlo uno, hay que calcular primero esto, después las restas a la 2, y hacer eso una a una, no tiene sentido. Esto se hace con una calculadora o con eso. La calculadora, las Casio comunes, cualquier tipo de calculadora, hace esta cuenta automáticamente sin tener que hacer esto uno por uno. O sea, las calculadoras le ingresan los datos, se los registran y le piden, bueno, con estos datos calcularme esto. Y lo hace. Bien. Eso es importante que lo sepan hacer. Si no lo saben hacer, nos pueden consultar, o pueden ver un video en YouTube, que bueno, que hay 1000 videos explicando cómo se hace esto en calculadora. En Excel es ideal porque el Excel es algo más utilizado después y está bueno también saber manejar. Pero bueno, las calculadoras lo hacen. Bien. Y bueno, la forma es la. Estrictamente se podría decir que, bueno, el Z compensa que tenemos un sigma conocido o que este producto de T-Student con un sigma desconocido, esto es distinto a esto y esto es distinto a esto. Entonces, en su producto va a compensar y ya tiene todas esas consideraciones. Una cosa que también son sutilezas siempre y ante la duda que no conozcamos la distribución o que no conozcamos que, que el sigma sea conocido o no, hay que usar sigma desconocido. Pero algo que es cierto y es que en la práctica cuando n, si n es mayor o igual a 30, se considera, o sea, se puede aproximar a decir que estamos con varianza conocida. La recomendación es, bueno, siempre consideren que es varianza desconocida, ya sea más o menos de 30, en el caso de que no conozcan la varianza. Porque bueno, en el caso que sea un n muy grande, el n de 1000, por ejemplo, y ustedes toman varianza desconocida, la realidad es que
el sigma y el S van a converger al mismo valor, y también el T de student con el Z de normal va a converger al mismo valor. Por eso, ante la duda, siempre se utiliza el desconocido, porque total va a converger al valor de varianza conocida. Y eso tiene un fundamento fuerte, el teorema de Liebniz-Center, por ejemplo, y es que, bueno, o la ley de los grandes números, hay muchos teoremas que garantizan eso, los cuales justifican que las distribuciones, hay distribuciones que tienen a otra en probabilidad, y la justificación es cierta y es bastante razonable. Es que cuando tenemos muchos datos, se va a aproximar cada vez más a la realidad, porque está, más mayor datos, estoy más cerca de una muestra poblacional, usando abuso de notación, podríamos decir que a mayor cantidad de datos que tenemos, la muestra se aproxima más a la población, lo que puede ser una muestra poblacional, no existe ese término, pero a modo de fija idea, se podría decir que al aumentar el tamaño muestral, me acerco más al tamaño de la población. Si yo tomo estrictamente, si yo hago un lote, que es mi población, y mi muestra es todo el lote, tengo una muestra poblacional, o sea que el resultado que tenga no es una aproximación, es la realidad. Es la población real de eso, es lo que medí de eso. En cambio, si yo tengo eh, bueno, un tamaño de muestra de 10.000, no es tan viable, al menos que sea totalmente justificado, no es tan viable muestrar los 10.000 y analizarlos uno por uno. Eso se llama una inspección 100% también, de analizar uno por uno. Algunos casos son justificados, otros no. Cuando son casos de, bueno, un lote de 10.000 marcadores, no es algo tan crítico agarrar un marcador que no ande. Bueno, no va a matar a nadie eso. Entonces, de 10.000 marcadores puedo tomar una muestra de tamaño 20, 20, 40 tal vez, 40, para fijar ideas, y digo, bueno, estos 40 representan a la población de los 10.000 marcadores. Si en promedio, bueno, 18 andan y 2 no, digo, bueno, estimo que el lote tiene 2 de cada 20 no andan. O sea, un 5%, un 10%, perdón, no andan. Si tomo un tamaño de 20. Y eso es una estimación. Lo que, o sea, perdemos información porque tenemos una aproximación y no algo real, pero ganamos mucho tiempo, dinero en no tener que analizar uno por uno. Cuando yo tomo un tamaño de muestra de un lote de 10.000, tomo 1.000 muestras para analizar, y bueno, es un número bastante grande. Las fuentes de error van a disminuir gradualmente, o sea, muy considerablemente, al aumentar el tamaño muestral. Entonces, al aumentar el tamaño muestral, lo que se va a aproximar es, bueno, el S se va a aproximar en probabilidad, se llama así, se aproxima en probabilidad al 5. Esto pasa cuando n es mayor a 30. Se considera 30 como para tener un criterio de bueno. Si n es igual a 30, hay pequeñas diferencias notables, o notorias, en las segundas cifras decimal, por ejemplo, pero son tan chicas que, bueno, se pueden aceptar como una igualdad. Claro está que al aumentar el n cada vez ese error va a disminuir y va a converger cada vez mejor. Bien. Ante la duda siempre utilicen, si no tienen datos de la varianza, utilicen varianza desconocida. Porque, bueno, si en el mejor de los casos hacen eso y los datos van a coincidir. Porque el T y el Z van a coincidir y el S y el sigma van a coincidir, van a converger a eso. Bien. Bueno. Sigamos. Y ahora vamos a ver la aproximación
por intervalos para una varianza. Y acá sí es única porque en el caso de estimar el valor medio, utilizamos la varianza, entonces tenemos que saber si era conocido o no. Pero en este caso, para estimar una varianza solo, no hace falta. La estimación de sigma a la 2 es el intervalo de confianza de sigma a la 2. Claro, cuando era valor medio, era la estimación del valor medio, que era el promedio, más o menos unas desviaciones estándares. Acá eso no podemos poner desviación estándar más menos desviación estándar. Entonces, automáticamente queda como un intervalo. Entonces, es el intervalo de n-1, s a la 2 o sn a la 2, eso es la desviación estándar muestral, sobre, esto tiene una distribución chi cuadrado, entonces es 1 menos alfa sobre 2. Es el extremo inferior y el extremo superior es de esta manera. De alfa sobre 2. Y acá la regla mnemotécnica para recordar si acá es alfa sobre 2 o 1 menos alfa sobre 2 es de la siguiente manera. Dijimos, por ejemplo, que alfa es 0,05. Entonces, 1 menos alfa sobre 2 es 0,975 y alfa sobre 2 es 0,025. ¿Ah? La distribución chi cuadrado es algo así. Esto, chi cuadrado de 1 menos alfa sobre 2, o sea, chi cuadrado de 0,975, significa en qué valor de x del eje abscisas acumulé un 97,5%. Y esto que está acá es en qué valor de abscisas acumulé un 2,5%. Claramente, este de acá es mayor que este de acá. Porque tengo que avanzar más en la X para acumular un 97,5, que es lo que avanzo para acumular un 0, o sea, un 2,5%. Acá, por ejemplo, acumulo esto es un 2,5% de área, y acá chi cuadrado de 0,975, todo esto que está acá, incluido este pedazo de acá también, es que acumulo un 97,5%. ¿A qué voy con esto? Que este valor es más grande, numéricamente. Entonces, el 1 menos alfa sobre 2 es más grande. El numerador es el mismo y el denominador es la única diferencia. Como esto es más grande, esto sobre algo más grande me queda un extremo más chico, lo cual tiene sentido, porque el primer extremo es el valor más chico. Y acá cuando lo divido entre un número más chico, todo esto me da un resultado mayor que el de acá. Por eso me queda un extremo ordenado. Tengan mucho cuidado con esto porque las tablas de chi cuadrado están acumuladas a derecha. Esto es teóricamente siempre se pone así, el acumulado desde el menos infinito hasta el punto, como hicimos acá. Pero las tablas de chi cuadrado lo que nos dicen, no todas son así, pero hay muchas que nos dicen acumulado por derecha. O sea que este valor es 97,5% acumulado por izquierda, lo que acumulo hacia la izquierda, y es lo mismo, es igual a decir 2,5% acumulado por derecha.
Hay dos formas de tablas, ¿tá? Dos formas en las cuales están escritas, que son equivalentes. Acumulado por izquierda, que es bueno, así como lo escribo, lo leo y está automáticamente bien, o acumulado por derecha. Yo para saber este valor en tabla, cuando acumulo el 97,5% de hasta acá, tendría que buscar en acumulado por derecha un 2,5%. O sea que tendría que buscar 2,5% de acumulado por derecha para buscar este valor. De forma análoga pasa con este valor de acá. Si yo acumulo 0,025 desde menos infinito, o sea, o de 0 hasta acá, lo que dejo de acumular, o mi acumulado por derecha de este valor es 0,975. Por eso a veces parece como que están mezclados. Tengan cuidado con eso. Lo vamos a ver en los ejercicios después. Y bueno, y por último lo que vamos a ver es para la estimación de parámetros. Estimación de proporciones. P. Y acá tenemos que tener en consideración lo que vimos para la primera parte de estimación de valores finales. Lo que vemos acá es, bueno, el intervalo de confianza, la forma de calcularlo es como el estimador de P, más menos un factor, un coeficiente multiplicado por la desviación estándar del promedio o de P. Bien. Déjenme poner mejor acá, no necesitaré como la raíz de la varianza, es lo mismo. Recuerden que en Bernoulli lo que teníamos es para X, el parámetro P, decíamos que la esperanza de X era P y la varianza de X era P por 1 menos P. Lo que equivale a decir que sigma de X es raíz de P 1 menos P. Eso se le suele poner así también. Para no mezclar, no se lo pongamos. Vamos a hacer ese uso de notación. No son las mismas, pero ya lo vamos a aclarar bien en los ejercicios. Entonces, recuerden que lo que hicimos el análisis de antes, de que sigma del promedio es sigma de X sobre raíz de N. Entonces, en este caso, sigma de X promedio es sigma de X P menos P sobre, ya juntamos las raíces y nos queda esto que está. Entonces, esto es P más menos raíz de P 1 menos P sobre E. Y este coeficiente siempre va a ser Z de 1 menos Z sobre E. Porque las distribuciones Bernoulli se distribuyen haciendo la expansión, la convergencia en probabilidad, que tiende a probabilidad, más la Bernoulli siempre tiene probabilidad a una normal. Se lo pueden ver en la ley de los elementos. Entonces nos queda armado el intervalo de confianza.
Tengan en cuenta algo muy importante, y es que, vamos a hacer un ejemplo igual, que esta es la P que estoy estimando, que quiero estimar. Esta es la P estimada. Esto es lo que sería el mu, esto es lo que sería el X promedio. Y acá también sería el X promedio en su forma análoga. Vamos a hacer un ejemplo. Se tiene un lote de tamaño 10.000, se extraen, vamos a poner acá 50 muestras y se encuentran que 6 tienen fallas que las consideran defectos. Entonces, lo que nos va a hacer acá es, bueno, calcular el intervalo de confianza para la proporción real del lote de defectuosas para una confianza del 95%. ¿Bien? Saquen datos de ahí, tomen nota y hacemos el ejercicio. Tenemos un lote de tamaño 10.000, de lo cual tomamos una muestra representativa de tamaño 50, y lo que encontramos es que de esos 50, 6 tienen falla, 6 artículos tienen falla, y los hace considerar que son defectuosos. O sea, de un tamaño de 50, 6 son defectuosos. Y vamos a calcular, bueno, el intervalo de confianza real para esa proporción, con una confianza del 95%. Acá lo que podríamos decir es que, bueno, lo que se tiene es que si en 50 tengo 6 fallos, 6 dividido 50 es 0,12. O sea que podríamos decir que tengo un 12% de defectuosos. Pero está el más menos, porque en realidad 50 es representativo de 10.000. Bueno, si lo vemos el más menos, se puede hacer representativo. Analizar el error que eso conlleva. Porque tal vez que en 50 justo muestramos el lado más defectuoso, o justo muestramos el lado que estaba mucho mejor que en los otros sectores del lote. Por eso también la importancia de la muestra es que sea una muestra representativa, que sea una muestra totalmente aleatoria, que me garantice que las muestras, cada uno de los datos, de los X sean I y D, se basa en eso, que sean independientes, idénticamente distribuidos. Que no haya, bueno, que justo mostré del lado que estaba todo tirado para allá lo defectuoso o viceversa. Está todo bien, perfectamente mostrado. Todo bien mostrado. Con esto acá, y lo resolvemos en este espacio. El P de aproximación, ¿sí? O sea, P estimado, es P igual 6 en 50, o sea, 0,2. La confianza es 1 menos alfa, y es 0,95. Entonces, el alfa es 0,05. O sea que ustedes nos pueden dar o la confianza o el alfa, la significancia. Con esto nosotros lo que vamos a hacer es, entonces, 1 menos alfa sobre 2 es 1 menos 0,05 sobre 2. O sea, 0,975.
Con esto decimos que z de 0,975 es, y lo buscan en la tabla, 1,960. ¿Bien? Entonces lo que hay que hacer acá únicamente es, bueno, de todo esto, lo que vamos a decir es que el intervalo de confianza para P es 0,12 más menos Z por, esto sería 0,12 por 0,8688, 1 menos 0,12 sería esto, dividido 50. Bien. Esa cuenta. $0,056. Toda. Acá es 1,056. 46. Y si lo multiplicamos por 1,96, da 0,090. Bien. Entonces lo que decimos es que el intervalo de confianza es 0,12 más menos 0,090. Bueno, según el criterio, vamos a decir que el más menos que tenga dos cifras significativas, o sea, el 9 y el 0. Acá le ponemos uno más para que sea consistente. Podemos hacer eso, dejarlo expresado de esta forma, o 0,12 menos 0,09 es 0,030. 0,12 más 0,090 es 0,21. Ambas formas son equivalentes, una es en forma de intervalo y otra es en forma de más menos. Las ventajas y la desventaja es a gusto del consumidor, en realidad. A mí me gusta mucho más esta de acá porque me está dando una idea de la incertidumbre y una idea de el valor medio, que acá no me lo da. El valor medio es el punto medio del intervalo, pero no está tan visual como en este caso. Y bueno, esto también es favorable o beneficioso cuando estamos agarrando valores y bueno, vemos si están acá adentro o están acá afuera. En este caso es más fácil verlo de esta manera. Depende del caso y depende a gusto del consumidor. ¿Bien? Y bueno, ahora después del teórico vamos a ver algunos ejercicios de práctico para aplicar todo esto. ¿Tá? A pesar de este ejemplo, vamos a hacer unos ejercicios más de práctico. Bueno, ahora sí vamos a hacer ejercicio de práctico y vamos a hacerlo principalmente en Excel, que es una herramienta informática que es bastante simple de utilizar a modo usuario. Tiene muchas más herramientas y muchas más configuraciones para poder ser utilizada, pero vamos a utilizar unos comandos muy básicos como para auxiliarnos en cálculo. Bien, entonces vamos a empezar con el ejercicio número 1. Bien, el ejercicio 1 dice lo siguiente. Un operario utiliza un catalizador para un proceso aún en vías de desarrollo. Ha registrado la cantidad de gramos utilizada en la última prueba, las últimas pruebas, hechas de forma independiente. ¿Tá? Recuerden eso siempre, que tiene que ser de forma, la variable aleatoria siempre X y tiene que ser Y B. ¿Tá? Lo que significaba independientes idénticamente
distribuidas. Bien. Y bueno, ahí nos dan datos del peso en gramos que se registró. Si se supone que la cantidad necesaria de catalizador en gramos sigue una distribución normal, hallar los intervalos de confianza del 90, 95 y 98% para la cantidad promedio real necesaria de catalizador. Bueno, la letra la que nos está pidiendo es el intervalo de confianza mu para la cantidad en gramos exacta que se le debe colocar de catalizador. Bien. Entonces, a nosotros no nos dicen nada acerca de la varianza. Entonces, con estos datos vamos a asumir que tenemos un intervalo de confianza de varianza desconocida. Entonces, esto lo que significa que el intervalo de confianza mu es el promedio más menos, si es de varianza desconocida, es t student de 1 menos alfa sobre 2, n menos un grado de libertad, lo multiplicamos por el Sn, que es la varianza, la desviación estándar muestral, dividido raíz de n. Bien. Entonces, nos pide esto para el 90, 95 y 98%. Vamos a hacer dos de esos nomás y el resto, el que queda, lo hacen ustedes. Que no hay mucha variabilidad. Entonces, acá el experimento consiste en que, bueno, estamos desarrollando un catalizador de un proceso y le colocamos determinada cantidad de catalizador hasta que el proceso es óptimo. Si bien las cantidades catalíticas son pequeñas, a veces lo que puede pasar es que el catalizador, si bien el catalizador se recupera y teóricamente si le pongo una molécula de catalizador ya alcanzaría para el proceso, claramente eso no es así porque en realidad la teoría dice que eso es un contacto superficial y cuanto más contacto superficial haya, mejor es el contacto, valga la redundancia. Y también lo que le puede pasar al catalizador es que en el proceso se pueda obstruir o tener algunas incrustaciones o algunas suciedades, por así decirlo, algunos residuos del proceso, de productos del proceso que lo que haga ahí es que impida que el catalizador actúe, que no quede expuesto. Como ustedes saben, el catalizador, lo ideal es que sea una superficie porosa, con una alta unidad superficial, o sea que tenga una alta superficie por unidad de volumen, superficie por unidad de masa, para que genere mucho contacto, porque la catálisis se hace por método de contacto. Entonces, un proceso muy conocido es que el catalizador de un auto, por ejemplo, si bien no viene mucho el ejercicio, el catalizador del auto lo que le pasa es que con la carbonización o una posibilidad de formación de coque o algunas, principalmente carbonizaciones de monóxidos o dióxido de carbono o algunos combustibles sin quemar, o sea, parte del combustible que no queme totalmente el motor, o algunas emisiones de cualquier tipo, eso lo que le hace el catalizador lo va obstruyendo, lo va tapando y va dejando el catalizador cada vez más, o sea, cada vez menos expuesto. En catálisis pasa o puede pasar lo mismo. Entonces, la cantidad de masa del catalizador va a depender de, bueno, si el proceso me lleva tanto tiempo, cuál es la carga del reactor, por ejemplo, que va a utilizar. Entonces, depende un poco de, bueno, si le pongo más catalizador, le doy más tiempo para que, bueno, si en realidad me alcanza con 50 gramos y el proceso me consume 50, me consume no, me obstruye un equivalente a 50 gramos, entonces siempre voy a tener al menos 50 gramos disponible, por ejemplo. Esa es un poco la idea. Entonces, la vía de desarrollo es esa, es encontrar cuál es el óptimo, o la cantidad real de catalizador que hay que colocarle
o que hay que suministrarle al proceso. ¿Ah? Haciendo muchas pruebas, son muchos resultados, es normal que sea un poco variable, ¿está? Porque eso es un poco un mapeo, mapeo, no sé si es la palabra correcta, pero es como una especie un poco observacional, ser un poco observacional con los resultados que se están teniendo. ¿Está? Tener resultados para, en base a eso, tener información y poder seguir avanzando. Un método de investigación puede ser ese, tomar muchas muestras, hacer un test de hipótesis, de doble confianza, posibles hipótesis también, y con esa información poder seguir avanzando, como tener algo preliminar. Y esto sirve mucho para ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a calcular básicamente tres cosas. Vamos a calcular el promedio, como la sumatoria de los xy sobre n total. Vamos a calcular la desviación estándar muestral, como la sumatoria de xy menos x promedio a la 2. Le suelo poner x, por lo general xn, lo cual hace referencia a que es el promedio muestral, una muestra de tamaño n, dividido n menos 1. La raíz de... No cancelen esto con esto jamás porque es una sumatoria. Claramente, esto tal vez no es mucha complicación, esto es un poco más tedioso y no se hace a mano. ¿Ah? Y esto que está acá sale de tablas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a calcular x promedio n, t para los distintos casos, y vamos a calcular el s. Bien, comencemos calculando el promedio de la desviación y luego calculamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Y hacemos compartiendo pantalla. Acá lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a copiar los datos que están acá, que son 150, 175, ustedes pueden adelantar el video, cualquier cosa, así ya ven los datos copiados. 89, después 142, eh, 25, vemos todos los datos. Ahí va. Bien, entonces una vez que copiamos todos los datos, lo que vamos a hacer es pedirle y Sn. El promedio se calcula, le damos a igual o al signo de más, y ponemos promedio. El mismo Excel nos va a sugerir fórmulas y cliqueamos y seleccionamos todo. Si soltar el clic, cerramos paréntesis y le damos OK. Esto nos va a dar el promedio. De forma análoga vamos a poner acá igual desbest.m. Si se fijan tenemos las dos. Y desbest.m es la desviación estándar muestral y la otra es la poblacional. ¿Cuál es la diferencia en realidad? Es que la desviación estándar.m la calcula igual a la que está acá. Hace este cálculo. La que es .p hace el mismo cálculo, pero en vez de dividir entre n-1, divide entre n. Cuando nosotros dividimos entre n-1 acá, es lo que se llama un estimador insesgado. Y cuando dividimos entre n, es un estimador sesgado. Asintóticamente insesgado, pero es sesgado. Lo ideal es que sean estimadores insesgados.
como es en el caso de la desviación estándar muestral, que es la que divide entre n menos 1. O sea, es siempre punto m, el Excel. De esta celda hasta esta de acá. El estimador sesgado es algo más representativo de la realidad, tiene menos fuentes de errores, por eso siempre se utilizan las fuentes, o sea, los estimadores sesgados. Bien, entonces vamos a copiar estos valores en el pizarrón. Sería 160, coma 13. Y el otro sería 15,5. Me faltó un valor. Esto es lo bueno de Excel, que como tenemos todo programado, acá le agregamos, insertamos una fila, le ponemos el valor que nos faltó, que es 134, le damos OK y automáticamente hace escala. Vamos a corregir acá. Eso es lo bueno de las herramientas informáticas, que si tenemos un error o algo, lo cambiamos y no hay que hacer todo de vuelta porque ya está todo hecho. 16,42. Bien. Perfecto. Vamos a dejar de compartir y veamos acá. Entonces, lo que tenemos nosotros, vamos a hacer el ejemplo para alfa a la confianza de 90%. La confianza es 0,9 y es 1 menos alfa. Entonces alfa es 0,9. Entonces en este caso lo que tenemos que calcular es t de 1 menos 0,10 sobre 2. Tenemos, no contamos los datos, pero tenemos 16 datos. Entonces 16 menos 1, 15 grados de libertad. Entonces t de 0,95, 15 grados de libertad. Y esto simplemente vamos a la tabla, comparto pantalla y lo vemos. Tabla de t de student. Y le entramos a la tabla por 15 grados de libertad. Y 95%. Entonces es este valor de acá. 1,753. Ese es el valor de tabla. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es plantear esta fórmula así, pero con los datos sustituidos. Es 158,5 más menos 753 por 16 por 42 sobre raíz de 16. Eso es lo que nos da, vamos a hacer la cuenta. Por 16 por 42 dividido por raíz de 16. 7,20. O sea, 7,2. Esto es 5. Vamos a poner 50 acá para que nos quede la cifra bien. No, perdón, 5. No dije nada. Más menos 7,2. Dos cifras significativas. Eso ya nos queda de esa manera. Esa es una forma válida. Y la otra forma válida es, bueno, esto menos esto es 151,3. Esto más esto. 165,5. Bien, y ahí ya tenemos intervalo de confianza.
Intervalo de confianza son valor, error, unidad o intervalo y unidad. Y siempre está bueno aclarar que esto es para alfa 0,10 o confianza 90%. Es totalmente equivalente. Porque esto depende del valor de alfa. Depende acá. Entonces está bueno siempre aclarar para qué valor de alfa se utiliza. Vamos a hacer exactamente lo mismo, todo lo mismo, pero para confianza de 95%. Vamos a dejar acá. Y alfa es 0,10, entonces el intervalo es 158,5 más menos 7,2, o de manera análoga 151,3, 165,5. Vamos a hacer lo mismo ahora para una confianza de 95%. 0,95, esto es 1 menos 1. Entonces, alfa es 0,05. Entonces, lo que tenemos que calcular es el t de student para 1 menos alfa sobre 2, o sea, n menos 1 de la libertad, t de 0,975, se me da cuenta, con 15 grados de libertad. Vamos a la tabla. Para 0,975 buscamos los 15 grados de libertad y nos da 2,131. ¿Bien? Entonces, el intervalo de confianza es 158,5. Los parámetros muestrales no cambian, no dependen de alfa, dependen de los datos. Lo que cambia es el t, o sea, el coeficiente que multiplica a la ampliación, por 16,42 dividido por raíz de 16. Entonces, esta cuenta nos da 2,131 por 16,42 dividido raíz de 16. 8,75, o sea, 8,7. O es 8,7. Dos cifras significativas. 38,5 más menos 8,7. Las decimales sean iguales. Gramos. Entonces, se puede escribir de esta manera o de la manera que se le restan, se debe en forma interval. 149,8 167. Entonces, a modo de resumen, vamos a poner acá valor de alfa, vamos a poner acá intervalo de confianza con más menos, intervalo de confianza con... Entonces, si alfa vale 0,10, el intervalo de confianza con más menos será 158,5 más menos 7,2. Y esto era 151,3, 165,7. Si alfa es 0,05, esto es 158,5 más menos 8,7, y esto es 149,8 hasta 167,2. Y vamos a poner acá la confianza, que es 90% y 95%.
¿Qué significa esto? Que al aumentar la confianza, si la confianza aumenta, entonces la incertidumbre, o sea, el más menos, aumenta. Entonces, el intervalo de confianza es más amplio. Tiene sentido porque si esto proviene todo de una distribución normal, si acá acumulo el 90, para acumular 95, tengo que ampliar todo para aumentar 95. Tengo que ampliar un poco más para aumentar 95. Pero como verán, como acá acumulo tan poco, porque está muy chata la curva, o sea, muy pegada al piso, al eje X, son valores muy bajos, a medida que nos alejamos, eso lo que va a generar es que si yo quiero aumentar un poco la confianza, se me va a ampliar mucho el intervalo. Por eso una condición ahí de equilibrio que se busca. ¿Tá? Una confianza buena, pero tampoco es un intervalo tan amplio que me diga, bueno, ¿cuál es el valor real? Y bueno, te garantizo con un 99,999% que el valor está entre 10 y 1.000.000. No, eso no tiene sentido. Es una confianza altísima porque, claro, cuanto más grande es el intervalo, más probable es que esté ahí. Pero lo importante es tener un intervalo chico con una confianza alta. ¿Tá? Y yo le digo que el intervalo de confianza para el catalizador está entre 151 y 152, con una confianza del 95%, si le dijera eso, tengo una alta confianza y un intervalo muy corto. Entonces, 151 y 152 es más o menos, no es lo mismo, pero parecido. Entonces, tengo un margen muy corto de variación para el porcentaje real, o sea, el peso real del catalizador, lo cual sería deseable. ¿Bien? Bueno, sigamos con los ejercicios. Ustedes hacen el 99%, que es igual, únicamente con variando el t. Bien, vamos a hacer ahora el siguiente ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio número 2, que dice lo siguiente. Para la muestra aleatoria y los datos, se calcularon los siguientes intervalos de confianza. Y ahí nos dan intervalo de confianza y la parte A nos dice que el cual se calculó sabiendo que la distribución normal, o sea que para esa distribución, la varianza valía 4. Y la parte B nos dice lo mismo, pero sin conocer la varianza. Y nos pide que hallemos la confianza de cada intervalo. Entonces, vamos a hacer ambas partes. DA es menos 12,51562 hasta menos 10,4356. Bueno, y acá lo que tenemos es, en la parte A, que conocemos la varianza. ¿Bien? Bueno, lo que si conocemos la varianza, o sea que la varianza vale 4. Si vale 4 la varianza, sabemos que el intervalo de confianza es del estilo promedio más menos, y esto es z de 1 menos alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de e. O, escrito de la forma, x menos hasta acá por sigma sobre raíz de n, x más 2 sigma sobre raíz de n.
Bien. Entonces, como tenemos estos resultados de acá, lo que podríamos hacer sería sumar estas dos cosas de acá. ¿Ah? Sumamos las dos. Y si sumamos las dos, tenemos que esto más esto, o sea, menos 12,516562 más menos 10,43562. Esto es igual a 2 veces el promedio. Si sumamos se cancela esto y nos queda 2 veces. Y de forma análoga, si hacemos el extremo de la derecha menos el extremo de la izquierda, es esto menos esto. Si lo restamos se cancela esto, nos queda que es 2 veces el z de 1 menos alfa sobre 2 por sigma x sobre raíz de. A fines prácticos, en este ejercicio, esto no nos interesa. Pero se lo pongo en modo general para saber cómo se calcula el hecho promedio si solo tenemos el hecho. Lo que no va a interesar en nuestro caso, como nos pide confianza, es esto de acá. Porque si calculamos el z, podemos sacar. ¿Cómo calculamos el z? Esto lo sabemos y estos son datos muestrales. Entonces, con la muestra sacamos el sigma x y, bueno, el e. Y con eso despejamos el z. Entonces, vamos a dejar plantear esta cuenta acá primero. Vamos a hacer ese resultado. Dos, 5, 2. Es 2,08. Con 0,8 es igual a 2 veces z de 1 menos sobre 2, sigma x sobre raíz de. Entonces, vamos a los datos. Y lo que tenemos acá son los datos que nos dan. Entonces, colocamos acá los valores de x son menos 14,54 menos 12,02 menos 8,51 8. Bien, lo pueden adelantar, así ya ven los datos directamente copiados. Bien. Bueno, una función de Excel que en este caso no, porque son pocos datos, pero si son muchos datos es importante, es la función contar. Básicamente seleccionamos todos los valores, desde el primero hasta el último. Y nos da 16 valores. Esto sería n. Acá ponemos el SN. Recuerden que el SN era desbest.f. Bien. Bueno, vemos esos resultados.
sigma X es... Sn es 2,90 aproximadamente. Y bueno, dejo de compartir pantalla. La pregunta que le voy a hacer es, yo le calculo la varianza, o sea, la desviación estándar, y en su defecto, o sea, yo puedo decir que eso a la 2 es Sn a la 2 es la varianza. Muestra. Y es 8,41. Es casi el doble de la varianza que nos dan igual a 4. Pero no interesa eso en este caso, porque como asumimos en la parte de la que es de varianza conocida, vamos a asumir, utilizamos que es varianza conocida. Entonces, sigma x a la 2 es 4, entonces sigma x es 2. ¿Por qué la gran diferencia que hay ahí? Bueno, son 16 datos. Seguramente si tomamos más datos y volvemos a hacer con esos datos y más datos, calculamos la desviación estándar muestral, seguramente vaya a converger a este valor. Porque este valor está hecho con muchos valores o el poblacional. Entonces lo que tenemos que hacer acá es, esto lo vamos a utilizar para la parte B. Pero en la parte A no, o sea, el 16 únicamente. Acá lo que vamos a hacer es que z de 1 menos alfa sobre 2 es 2,08 sobre 2 sigma x por raíz de e. Y acá si sustituimos los valores, 2, y acá ponemos 16, eso nos va a quedar, bueno, raíz de 16 es 4 y 2 por 2 es 4, que nos cancela eso. Y lo que tenemos que buscar en la tabla es, por tu pantalla de vuelta, en la tabla normal vamos a 2,0 y el 8. Este 8 es la segunda cifra decimal. Entonces esto es 2,0 acá. Nos queda este valor. 0,98124. Eso lo que significa que la probabilidad es 0,98124. Entonces, buscamos este valor en el cuerpo de la tabla y representa la probabilidad acumulada. Entonces, 1 menos alfa sobre 2 es esto. ¿Cuánto vale alfa? 1 menos 0,98124 por 2 es alfa. Eso vale 0,0. Y la confianza es 1 menos alfa, que sería 0,96248. O sea, aproximadamente un 96%. Una confianza del 96%. Ahora, si nosotros hacemos lo mismo para la parte B, para la parte B lo que tenemos es varianza desconocida. Entonces, esto se va a distribuir como T. Entonces, el intervalo de confianza es el Xn promedio
más menos t de 1 menos alfa sobre 2, n menos 1, por Sn sobre raíz de n. O, lo que es lo mismo que x promedio menos t de 1 menos alfa sobre 2, n menos 1, Sn sobre raíz de n. Y el otro extremo del intervalo, más t de 1 menos alfa sobre 2, n menos 1, Cn sobre raíz de n. Bien, excelente. Esto es lo mismo. Pues hacemos esto menos esto menos esto, nos va a dar 2 veces el incertidumbre. Entonces, extremo de la derecha menos extremo de la izquierda es igual a 2 veces la incertidumbre. Esta cuenta ya la habíamos hecho. 2,08. Y nos va a quedar 2,08 es igual a 2 por t de 1 menos alfa sobre 2, 15 grados de libertad, 2,90 es el Sn, dividido raíz de 16. Entonces, el t de 1 menos alfa sobre 2, con 15 grados de libertad, es 2,08 por raíz de 16 dividido 2 por 2,9. Eso da 1,43. ¿Bien? Entonces vamos a buscar ese valor en la tabla. Hicimos pantalla de vuelta. Vamos a la TD Student. Le damos por 15 grados de libertad y buscamos 1,43. Que está en el medio, ¿no? En el medio de 1,337 y 1,748. 46. Entonces, acá lo que tengo que hacer es interpolar. Entonces, vamos a copiar esos valores. Si estamos con una probabilidad de 0,9, esto vale 1,341. Estamos con una probabilidad de 0,95. Esto vale 1,753. ¿Bien? Son los valores el antes y el después. El valor anterior y el valor superior. Nosotros acá lo que tenemos es valores de t, valores de 1 menos alfa sobre 2. Si t vale 1,341, esto vale 0,90. Si t vale 1,753, esto vale 0,95. Asumimos que esto es una recta. Y lo que vamos a hacer es interpolar en 1,43. Esto vale acá, esto vale acá. Lo que vamos a hacer es una interpolación lineal totalmente simple.
Entonces, vamos al Excel. Y bueno, tenemos que 1 menos alfa sobre 2 y el valor de t. Si esto vale 0,90, acá, esto es 1,34. Cuando t vale 1,753, el valor va a ser 0,95. Y esto lo podemos hacer de dos maneras. ¿Está? Lo hacemos de manera genérica para explicar. Seleccionamos los datos, insertar, dispersión. No van a quedar 2 puntos. Tocamos acá, doble clic, la línea de tendencia, presentar ecuación de gráfico. Bueno, el recomendado nos va a dar 1 porque son 2 puntos que definen perfectamente una recta. Y acá tenemos la ecuación. ¿Ah? Anotando acá. Esto es I es igual a 1,8209 X menos 0,6888. Acá lo que tenemos es esta ecuación de la recta. Entonces, vamos a evaluar en I de 1,43, y es 1,8209 por 1,43 menos 0,6888. Bien, hacemos ese cálculo. Nos da 1. Acá corregido que había copiado mal el dato en el Excel. Entonces, hacemos la cuenta para I igual 1,43. Es 0,1214 por 1,43 más 0,737. Esa cuenta da 0,910902. Interpolando, lo que llegamos es que uno menos alfa sobre 2 es 0,9091 0902. Entonces, alfa es, dejamos de ahí, 0,178. Entonces, la confianza es 0,822. 82%. ¿Bien? Y bueno, bastante diferencia, pero afecta mucho este resultado. Bien. Sigamos.
Y vamos a explicar en realidad los ejercicios que siguen. Bueno, compartir pantalla, explicamos. La idea es que ustedes puedan hacerlo porque son muy similares a los de ahora. Y son los ejercicios 3, 4 y 5. Los demás son del tema que viene. Entonces vamos a ver el ejercicio número 3. El ejercicio 3 dice, las láminas de platino producidas por una máquina laminadora poseen una cierta variación aleatoria nominal en el espesor. Para determinar cuando la variación en el espesor se encuentra dentro de ciertos límites de calidad, cada día se seleccionan en forma aleatoria 12 láminas de platino y se mide su espesor. ¿Bien? Entonces, ¿en qué consiste esto? Consiste en que agarran, para controlar la calidad, se le saca a la máquina una muestra de tamaño 12, por ejemplo, ¿tá? O sea, ya está hecho la especificación, la norma dice que hay que sacar 12 por alguna razón u otra, y se le miden los espesores. ¿Tá? Entonces ahí se tiene la muestra de los espesores medidos. Se supone que el espesor de las láminas es una variable aleatoria normal, ¿tá? Entonces podemos hacer el intervalo de confianza y basarnos en eso. Y nos pide que obtengamos los intervalos de confianza del 90, 95 y 99 para la varianza real del espesor. Si no es aceptable que una varianza sea mayor a 0,9, ¿existe alguna razón de preocuparse de esta evidencia? Ahí lo que tenemos que hacer es el intervalo de confianza para el valor de la varianza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Entonces, cuando nosotros hagamos el intervalo de confianza para la varianza, que es la fórmula del intervalo que vimos en el teórico, lo que tenemos que ver es que el valor 0,9 esté o no esté en el intervalo. No es aceptable que una varianza sea mayor a 0,9 milímetros. Entonces, si nuestro intervalo de confianza no contiene ese valor, entonces estamos en una forma de asegurarnos de que estamos trabajando bien. Ahora, si nuestro intervalo de confianza incluye ese valor, o sea, o valores mayores a 0,9, es decir, nuestro intervalo de confianza incluye valores mayores a 0,9, es que hay probabilidad alta de que tengamos valores realmente con varianza mayor a 0,9. Entonces ahí sí existiría una razón para preocuparse. En eso basa un poco el ejercicio. Después, el ejercicio 4. El ejercicio 4 es un ejemplo de un intervalo de confianza por una proporción. Se recibe un lote muy grande de artículos provenientes de un fabricante, quien asegura que el porcentaje de artículos defectuosos de la producción es del 1%. Al seleccionar una muestra aleatoria de 200 artículos y después de inspeccionarlos, se descubren que 8 son defectuosos. Obtener los intervalos de confianza aproximados para esas confianzas para la verdadera proporción de artículos defectuosos en el proceso de manufactura del fabricante. Con base en esos resultados, ¿qué se puede concluir con respecto a la afirmación del fabricante? Entonces, primero que nada, es un artículo muy grande. Ahí podemos ver que el parámetro de tabla vamos a el z, porque vamos a asumir que todo esto es distribución normal y no distribución normal. Después, la proporción representativa para el cálculo es 200 sobre 8, porque ahí nosotros tenemos 8 defectuosos en 200, en la muestra que tomamos. Entonces, este 1% no lo vamos a usar en el cálculo, no lo utilizamos. Eso es lo que nos afirma el proveedor, el fabricante. Es únicamente para comparar, no se usa en el cálculo. El cálculo se hace con la muestra que tomamos. Entonces, el P que aparece en la fórmula es 8 sobre 200. Ahora, si en los intervalos de confianza el valor de 1% o 0,01 para el valor de P ¿pertenece al intervalo o no pertenece al intervalo? Esa es la pregunta. Entonces tienen que hacer las cuentas y verificar eso. Y después, el ejercicio 5 es bien interesante
y es que se sospecha que la concentración de determinada sustancia en una muestra líquida es mayor a lo que establece una especificación, que es 1 gramo/mililitro. Se envía a analizar la muestra, obteniéndose un intervalo de confianza de 0,98 y 1,67, para concentraciones pesadas en gramos/mililitros, con un nivel de confianza del 95%. Y ahora la pregunta ¿es fundada la sospecha con ese nivel de significancia? ¿Tá? Suponer distribución normal de los resultados. Y acá lo que tienen que analizar es que, bueno, el 1 está dentro del intervalo, pero está muy sobre el borde. Entonces ahí lo que tienen que imaginarse es que, bueno, es una máquina, por ejemplo, que da esos valores, ¿cómo la ajustarían para que ese 1, o sea, ese 1 gramo/mililitro quede mejor o sea, bueno, mejor la especificación? ¿Tá? Entonces ahí lo tienen que analizar bien, pensando en que, bueno, si está en el borde, cómo lo corrijo y demás. El ejercicio matemáticamente es fácil, pero lo importante acá es que puedan lograr pensar en cómo lo arreglaría, en plantear situaciones, ¿tá? Eso es lo más provechoso del ejercicio. Y bueno, en la clase que viene vamos a seguir del 6 en adelante con test de hipótesis.